Dios les bendice en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio que pueda estar con ustedes esta mañana. El tema se llama Magnificando a Dios. Magnificando a Dios básicamente es el hablar en lenguas. Sabemos muchos de nosotros que el hablar en lenguas, doy gracias a Dios por los que están aquí y los que no, pues también doy gracias porque pueden ver esto después. Y la gente que está por internet también. Sabemos que el hablar en lengua funciona para edificación de la persona. Sabemos que hablar en lenguas, estamos hablando de secretos divinos, eso está en 1 Corintios 14:2. Hablar en lenguas, hablamos las maravillas de Dios, está en Hechos 2:11. Magnificando a Dios, en Hechos 10:46. Orando perfectamente, dice Romanos 8:26. Dando las gracias perfectamente, dice 1 Corintios 14:17. Abriendo los ojos del entendimiento, dice Romanos. Solo les estoy haciendo referencias. Esto lo van a ver mucho en la clase. No vamos a ir ahí, solo es para que sepan el énfasis. Ah, somos testigos o damos el testimonio a la gente. Es una señal para el incrédulo. Eso está en Romanos 8:16. También que somos coherederos con Cristo en Romanos 8:17, que tenemos la fuerza y el poder del hombre interior en Efesios 3:16, y para que nuestra alma descanse en Isaías 28:11 y 12 y 1 Corintios 14:23. La prueba de la resurrección del Cristo, Hechos 2:23. La prueba de que somos un cuerpo de Cristo en Efesios 1:13, y que tendremos un cuerpo inmortal, Romanos 8:11. También es una prueba del fruto del Espíritu en Gálatas 5. Declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida y también hacemos un directo mensaje con Dios. Todas las referencias después se las puedo volver a pasar, eso solo es para que se acuerden un poquito. Son 18 y de hecho ayuda para las arrugas. En uno de esos versículos dice que ayuda a rejuvenecernos. Eso es lo que aprendimos en la clase fundamental y para muchos puede ser muy nuevo, pero ¿qué es el hablar en lenguas? Hay gente nueva aquí, podemos hablar un poquito de eso. Si a quienes de aquí son madres de familia que han tenido un hijo por 9 meses, ayer aprendimos que son ¿cuántos días? 100, 260 días cargando un niño en la panza, así cargando unas libras, a veces duele la espalda. Dijeron, imagínense cargar un niño, right? So, imagínense, levanten la mano quienes son mamás aquí, que han dado a luz. There you go, felicidades. Por ese gran sacrificio, right? Ahora bien, cuando nació su primer bebé, si en el caso de que tuvo más de uno, ¿se acuerdan que es un sufrimiento durante los 3 primeros meses, right? Los primeros 3 meses la mamá pasa con los síntomas de tirando aquí, tiene síntomas de un montón de cosas. Luego el siguiente trimestre son otras incomodidades, ya no son las del primer trimestre, luego del segundo y luego las del tercer trimestre son diferentes. Pero todo eso es para preparar a la madre para que llegue el momento de dar a luz. Y cuando da a luz es un momento crucial, es un momento único. Para que todo el sufrimiento de los 9 meses anteriores, la mamá se queda contenta cuando oye al niño llorar. ¿Sí o no? Se le quitó el sufrimiento de los 9 meses anteriores cuando dijo el niño, ¡ah! ¿Qué hizo? No tiene que hablar un gran verbo, ¿right? Imagínense el Padre Celestial. Tuvo que por generaciones y generaciones y generaciones tener que sufrir y dar a su unigénito hijo para el momento cuando nosotros hablamos en lenguas. Renacemos, ok, está el momento de la fecundación, pero no es un niño, right? Hasta que puede salir y respirar y tener eso. Ahora bien, ¿cuándo es que nosotros renacemos de nuevo? ¿Cuándo es la prueba según la palabra de Dios que tenemos el Espíritu Santo y que hemos renacido en el mundo de los 5 sentidos? Hablando en lenguas. ¿A dónde dice eso? Lo acabo de mencionar, ¿se acuerdan? 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 14:2. Corintios está después de Romanos.
Primera Corintios capítulo 14 y versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y si leemos todo el capítulo 14, no lo vamos a leer ahora, obviamente, ese capítulo nos habla de que habla todas las partes de la hablar en lengua, no vamos a entrar en eso porque ya la mayoría sabe un poquito de eso. Pero todo lo que sufrió el Cristo dio la vida. Y Dios mandó a su unigénito Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, Cristo vino a hacer disponible eso. En el mundo de los científicos, de hecho, han tratado de ver en el cerebro qué es lo que sucede. Hay muchos estudios, lo pueden Google, si lo buscan lo van a encontrar, sobre el hablar en lenguas, qué le pasa al cerebro. Dice el estudio del MRI y todas las cosas que le ponen en la cabeza, está bien interesante, se activan partes del cerebro y empieza una paz y el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico de los hombres? Son los soldaditos con que nosotros nos defendemos contra enfermedades. Con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico en el momento que hablamos lenguas se activa y nuestro ser exterior se vuelve fuerte. Ahora bien, lo raro de estos estudios es que la parte del cerebro que conduce el habla no se activa. No suena contradictorio si es hablar en lenguas. ¿Por qué será? Porque estamos hablando en el espíritu. Y las lenguas son espirituales, son angelicales también. El hablar en lenguas. Es por eso que 1 Corintios dice que cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestra mente se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando la parte del cerebro para hablar. Es algo espiritual. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, en otras lenguas me hablarán y en otras lenguas me oirán? Vamos a ver esto en Lucas 24. Vamos al libro de Lucas. Lucas era un doctor, están los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesucristo dijo esto. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Tengo una Biblia. Lucas capítulo 24 y verso 49. Este tiene un montón de versos, 50. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo era la promesa. Lo vamos a ver aquí. Dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de lo alto. Hablar en lenguas es el poder de lo alto. Seamos investidos. Ahora bien, Jesucristo estaba a punto de partir. Él fue muerto y le pasó un montón de cosas. Estuvo muerto 3 días y 3 noches. Resucitó y anduvo 40 días con los discípulos. ¿O cuántos días anduvo con ellos? 43. Les dijo, no se vayan muy lejos de aquí, porque al ir dentro de poco va a venir el Espíritu Santo, porque yo me tengo que ir para que ustedes tengan al Consolador. 10 días después, o sea, 53 días después, número 3 es la gracia, el número 5 es la gracia y número 3 es completamente completos. Tenemos un 53 días después viene el Espíritu Santo en Hechos 2:4, diciendo que es el Espíritu en nosotros. ¿Se acuerdan? Jesucristo está hablando, no se vayan a ir. Dentro de poco viene el Consolador. Se tardó 10 días en venir con ellos. Ahora bien, en Hechos 2:4 se mira la primera vez en la historia de toda la Biblia donde vemos que el Espíritu Santo vino sobre estaban orando a la hora tercera del día. ¿Qué horas eran? Las 9 de la mañana. Estaban orando a las 9 de la mañana y de repente dice que vino un estruendo fuerte. Los que hemos estudiado la palabra no sabemos que vino un ventarrón, sino que empezaron a respirar. Y cuando no respira, el viento es fuerte.
Entonces, haciendo eso o teniendo eso, pudieron recibir el Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la forma de hablar o de mover el cerebro. Por eso es que a veces no nos podemos entender que lo podemos hacer, pero no necesitamos la parte del cerebro para el habla. Vamos a Marcos, un libro antes de Lucas. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 16. Marcos 16, versículo 17. Dice, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde. Sí, esa es verdad, Marcos 16. 16, 17, ¿por qué yo tengo otro? Porque, ok, ¿me puede leerlo rápido ahí? Marcos 16, quien lo encuentre fuerte en lo que yo encuentro, lo encuentro aquí. Marcos capítulo 16, el versículo 17. Y estas señales seguirán. Ujú. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok, este versículo tiene una particularidad que dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea que si usted no cree, no habla en lenguas. El que cree, habla en lenguas, porque es un regalo dado por Dios. Estas señales son para la gente incrédula, cuando yo veo que puedo hacerlo y que es un poder dado por Dios y que yo lo debo de hacer y tengo el acceso directo, tengo el velo roto, puedo llegar con Dios a la diestra y estar ahí con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios. Estas señales servirán a los que creen. Si usted no cree, lo siento mucho, ese es su privilegio, ¿verdad? Vamos a Hechos 2:4, donde dice que seremos llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos, no les voy a hablar de la palabra griega porque la van a oír en la clase fundamental, pero dice que somos llenos. La palabra llenos no significa llenos, cuando tienen un vaso y lo ponen lleno, es la palabra llenos a desbordar. Cuando el vaso se rebalsa. Quiere decir, van a tener el Espíritu Santo a rebalsar o a desbordar. Eso es lo que quiere decir. En Hechos 2:11 vemos las maravillas de Dios. Si usted quiere saber, hablar en lenguas, sobre las maravillas de Dios. Estoy recapitularizando para qué sirve el hablar en lengua un poquito. También las lenguas fueron derramadas, dice Hechos 2:36. ¿Qué es derramar? Sobrepasar. Ahora bien, en Hechos 10:40, ahí sí vamos a tener que leerlo. Vamos a Hechos, en el capítulo 10. Hechos, voy a leerlo en una diferente versión para poder comprobar. Hechos, capítulo 10 y versículo 45. Y lo voy a leer en otra, tengo esta otra versión, quiero leerlo en esta. Aquí. 45. Dice así. Los que habían venido a Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. 46. Y lo oían hablar, y los oían hablar y alababan a Dios en lenguas. ¿Cómo alabo a Dios? Hablando en lenguas. El Espíritu Santo al principio en Hechos 2:4 dice que vino el Espíritu Santo sobre los judíos. ¿Se acuerdan que los gentiles no teníamos parte ni arte de la promesa? Pero en Hechos también los gentiles o el resto de la humanidad pudo hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces todos podemos magnificar a Dios. ¿Quiénes magnifican a Dios? Los que hablan en lenguas. El que cree estas señales podrá hacer. Hechos 19:6 dice que profetizarán también. O sea que alguien que habla en lenguas también puede profetizar. Y 1 Corintios 13:1 y 2, ahí sí vamos a tener que ir,
Primera Corintios, capítulo 13 y versículo 1 y 2. Dice así: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todas las lenguas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. O sea que las lenguas que nosotros a veces hablamos, si hablamos lo suficiente, nosotros no sabemos que pueden ser lenguas angelicales. No las podemos reconocer, pero dice que está disponible. Si está disponible, yo lo puedo hacer, mas no, mi mente se queda sin fruto. Muchas veces puede haber sido que hemos hablado lenguas angelicales y no nos damos cuenta. Los que practicamos orar en lenguas. 2. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. Oh, o sea que hay planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Tengo la confianza de Dios y no tengo amor. El capítulo habla del amor, pero les quiero dar el énfasis que hay lenguas angelicales que podemos hacer cuando nosotros practicamos en lenguas. En 1 Corintios 14, 2, ¿se acuerdan que también hablamos misterios? Ahora bien, ya que hemos pasado encima de qué es hablar en lenguas y les he dado casi todos los versículos de qué es hablar en lenguas, porque no voy a hablar de eso, vengo a hablar de la armadura de Dios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Y cuando yo descubrí esto, me dio una cachetada de alegría, o es una forma de decir, quedé a rebosar. Vamos a ver Efesios capítulo 6 y versículo 10. Vamos a empezar ahí. ¿Qué tiene que ver la armadura con esto? Dice Dios en su palabra que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Allá decía que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. Ya quedamos que alguien que no crea no puede hablar en lenguas. Recapitulando eso. Jesucristo les dijo, no se muevan porque al mover, porque en muchos días viene el Espíritu Santo a desbordar en sus vidas, que es poder desde lo alto. ¿Y qué es lo que hace? Nos rejuvenece y nos ayuda físicamente y espiritualmente. Entendiendo todo esto, vamos a Efesios capítulo 6 y versículo 10. Voy a leerlo en la versión Reina Valera y luego lo vamos a leer en la otra versión. Efesios capítulo 6 y verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si lo leemos así como lo acabo de leer, no le vamos a sacar la riqueza del versículo, ahora lo vamos a desglosar. Y vamos a ver la belleza de la armadura de Dios, que yo no había visto por mucho tiempo. Dice, finalmente, voy a empezar otra vez del 10. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Se acuerdan que al principio decía, y vendrá el poder investido desde lo alto? ¿Cuándo me deja el poder investido desde lo alto? 11. Protéjanse con toda la armadura de Dios. Cuando somos atletas, cuando hicieron esta figura literaria, Pablo, de hecho, miraba a los gladiadores y puso la figura literaria de un gladiador, el que tenía caballos con todo el casco como los soldados romanos. Dice 11, protéjanse con la armadura de Dios les ha dado
y así podrán resistir los ataques del diablo. La Biblia no dice que no van a haber ataques. La Biblia no dice que no vamos a tener problemas. Y la Biblia no dice que las cosas van a ser fáciles. Sino que dice, protéjanse. ¿Qué es protegerse? Cuidarse. Protéjanse con la armadura de Dios. Con la armadura que Dios les ha dado. Y así podrán resistir. ¿Saben qué es una resistencia? Aguantar, tener esa, contraponerse. Ok. Y podrán resistir los ataques del diablo. 12. Porque no luchamos con gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. No está hablando del cielo, de la atmósfera y la estratosfera, y eso está hablando de las regiones. Después del piso, el cielo es aquí. Si alguien me hace una ofensa, yo no voy a ver que esa persona me hizo la ofensa, sino el espíritu que está manipulando a esa persona que me ofendió. Mi pelea no es con la persona que me insultó, sino con el espíritu que esa persona se deja manipular. Y nosotros queremos verlo con los ojos naturales y no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Ahora bien, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, en las regiones celestes. Estamos hablando de este ambiente, no está hablando que los espíritus andan ahí, right? Porque, malvados del cielo, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. No es cierto cómo está el mundo. A veces mucha gente piensa que Dios está a cargo del mundo y miran todas las guerras, todos los homicidios y todos los asesinatos y en la maldad, cuando a 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Se acuerdan que el adversario vino a hurtar, matar y destruir? Entonces, entendiendo esto, podemos saber que quien gobierna este mundo son las regiones espirituales. Y tenemos que vestirnos de la armadura para resistir, pero no nos ha dicho todavía la armadura. Sigamos leyendo. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. O sea que hay creyentes que no tienen la armadura completa. Les falta 5 para el peso, de repente se les va. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, o sea que va a haber momentos. ¿Cuándo me tengo que poner la armadura yo? En la mañana, me la pongo ahora, ya se me quedó de por vida. Es todos los días. Todos los días me tengo que poner la armadura completa. ¿Quién de ustedes sale a la calle en comando? En comando quiere decir sin ropa interior. No me digan, no quiero saber, es su privilegio. Pero hay mucha gente que sale a la calle en ropa interior y la demás gente se nota. Por muchas razones les puedo decir que es antihigiénico, whatever, solo les quiero poner la figura. ¿Esa persona anda vestida correctamente? No. O si estás cayendo una tormenta de nieve y yo ando con un traje de baño, ¿es apropiado? ¿Estoy vestida apropiadamente? Estoy vestida, pero no completa para la ocasión. Aquí me está hablando del vestido que tengo que usar para la pelea, para resistir. Por lo tanto, protéjanse con toda la armadura, así cuando llegue el día malo puedan resistir. Ya me habló 2 veces que voy a seguir resistiendo. Los ataques del enemigo. ¿De quién son los ataques? Del enemigo. Y se mantendrán firmes hasta el fin. No está hablando de vestirme un día, sino de un presente progresivo. Compartan la buena noticia de la paz. ¿Cuál es la noticia de la paz? Que es siempre listos al anunciarla. Esta armadura está hablando específicamente a ministros y la palabra dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Cada uno de nosotros somos ministros. Si usted viene aquí por mucho tiempo y se sienta, gloria a Dios. Yo voy a orar para que usted sea un ministro. Dios lo llamó a usted, a cada uno de nosotros, a servir. Si usted no está sirviendo, usted está perdiendo las bendiciones de vivir lo que Dios dice que yo debo de vivir. Si conoce su voluntad, sabe que va a servir. Ok, que su confianza, no, sigo aquí en el 15, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla a cualquiera que vayan, donde quiera que vayan.
Ayer fuimos a hacer un negocio con Nelly, nada que ver de la palabra. Y uno nunca sabe y de repente pues ya hay una comunión por ahí. So, no voy a poder ir yo, pero hay muchos que pueden ir. Y ya está lista la señora con la casa, todo y todo, para que vayan a tener la comunión. So, donde quiera que andamos, siempre andamos anunciando el evangelio de la paz. Ahora bien, que es 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo. ¿Cuál es la confianza que yo debo de tener? En Dios, que es el escudo. ¿Qué es el escudo? Mi confianza es que Donald Trump va a ayudar a este país o el mundo, o que Barack Obama, o que el siguiente o el anterior. Puede venir micos y pericos, pero mi confianza, ¿quién es? ¿Qué es lo que va a ser mi confianza? Dios. Cuando yo confío en Dios, puedo usar la armadura. Hay huracanes, hay terremotos, lo que sea, o donde quiera que vayan, usted tiene que tener la seguridad. Pero ¿qué tiene esto que ver con el hablar en lengua? Sigamos leyendo para entender. Dice, 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Aunque digan lo que digan, mi confianza es que el omnipotente me ayude, right? Eso decía Job. Y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. O sea que la lucha quiere decir que el diablo, aparte de seguirlo resistiendo, me va a estar aventando dardos. ¿Saben qué son dardos? Flechas encendidas. ¿Y con qué yo con esos pensamientos, con qué yo voy a agarrar el escudo? Que es la confianza de Dios. Que la salvación, quiero ver, los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. 17, que la salvación los proteja como un casco. There you go. ¿Algunas veces han visto, se acuerdan el casco que tenían los romanos? Era como una escoba o algo así. ¿Cuál es mi confianza? Confesar Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero se hace realidad cuando yo hablo en lenguas, porque ya puedo tener la prueba absoluta y la comprobable tangible de que yo soy un hijo de Dios. Por ejemplo, hablar en lenguas es como el ADN de los hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo comprobar que soy hija de don Yodelmo Zúñiga? Por su ADN. Y resulta que tengo características de él. No tengo el pelo colochito, ¿verdad? Pero, o risito, como dirían muchos. O chino dirían, ¿verdad? Porque entonces me quedaron en la luna, así, ¿qué pasó? Hay características. Hay identificaciones genéticas como lunares que tenemos en el mismo lugar. Como yo sé que soy hija, tengo características. La prueba en el mundo de los 5 sentidos, si Dios es espíritu, ¿qué va a hablar Dios? Espíritu. Y cuando yo hablo en lenguas, hablo en el espíritu. Entonces esa es la prueba tangible de que yo soy un hijo de Dios. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Esto es pero aquí está la clave, después que me desglosó toda la armadura. Vamos a ver el 18. No se olviden. ¿Me podés leer el 18, Ángel, por favor, en la versión que tenés ahí? Sí, por favor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, aquí está la clave de todo. Vamos a ver, dice, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que lo dirija el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos dirige el Espíritu Santo? ¿O cuando hablamos en el Espíritu Santo? Cuando hablamos en lenguas. O sea que no se olviden de orar siempre que oren a Dios. No dejen de hablar en lenguas. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte de la familia de Dios. Voy a leérselo en su versión, como la volvió a leer ahí, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Después que ya me equipé, me puse el casco, me puse la coraza, me puse el escudo, agarré la espada, me agarré los pantalones, porque eso habla de los lomos ahí también. Dios me protege el frente,
¿por qué no habla del hablar en lengua? ¿Por qué no habla del cuido de atrás del que va a pelear? No sé, nunca se ha puesto a pensar por qué la armadura solo está enfrente y no está atrás. ¿Por qué no hay protección atrás? ¿Tienen una idea? Porque los hijos de Dios siempre miramos para adelante y quien tiene nuestra espalda es Dios. Nadie puede ver de espaldas. ¿Quién puede ver de espaldas? Entonces eso yo no lo puedo hacer. Dios no espera eso. ¿Quién me cuida? Es Dios. Yo tengo que usarlo de enfrente. Dios me sostiene. Y para que eso suceda, la siguiente instrucción, después de vestirme, después de ponerme los zapatos, primero me pongo los calcetines o los zapatos. Los calcetines, los zapatos. Después que me vestí, después que me puse toda la armadura y listo para la batalla, la siguiente instrucción que pone Dios es orando todo tiempo en lenguas por los santos. Es una clave grandiosa que yo me quedé. Porque siempre le damos énfasis a la armadura. Y la armadura es buena. Y gloria a Dios porque la tenemos. Pero la clave para que mi armadura funcione es hablar en lenguas. Quien no habla en lenguas no ha creído, porque estas señales servirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en lenguas solo 1 hora al día, solo cuando me acuerde. Les dije que no tiene nada que ver con su cerebro y al lado de habla. Es algo que Dios lo hizo disponible. Ahora bien, vamos a Juan 14, 17. Muchos ya se saben ese versículo. Santifícalos. Ajá. Léemelo, Edgar, por favor. ¿Cuál era? ¿17? 17, 17. 17, 17. Uh-huh. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias. ¿A dónde me voy a santificar yo? ¿Quién dice que yo puedo orar en lenguas? ¿A dónde lo dice? ¿Lo dije yo? Quien no quiere abrir la boca y hablar, es su privilegio no hacerlo. Está disponible para el que quiera. Deuteronomio, son excusas cuando dices que no puedo orar en lenguas. Pueden moverla, todos de aquí podemos mover la lengua. Pues saquen la lengua así. Háganlo. ¿En serio? Ahora pueden hacer un sonido. Pueden hablar en lenguas. Solo los mudos tienen que hablar en lenguas en la mente. Vamos a Deuteronomios 32. Capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, capítulo 32, versos 3 y 4. Dice, porque el nombre de Jehová proclama, engrandece a nuestro Dios. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y él es recto. Cuando Dios es justo y él es recto y no hay iniquidad en él, y él es mi roca y él es grande y él dice que yo puedo orar en lenguas todo el tiempo por los santos, entonces yo lo puedo hacer. Yo no lo quiero hacer, esa es otra cosa y es más fácil decirlo, ¿verdad? Entonces, si Dios es grande, poderoso, roca fuerte, Él es la verdad. Nosotros nos santificamos en la única excusa para no hablar en lenguas es mi estupidez humana, porque no es el cerebro el que tiene que utilizar, al principio les dije, es el Espíritu Santo con el que Dios me selló en Efesios 1:13, que dice que estamos sellados. ¿Han visto esos yogur? Es el que se me ocurre ahorita, que vienen con un sello, que cuando usted lo abre, si no se tiene cuidado, se chipió del yogur. ¿Ya los han visto? Porque eso se llaman empaques al vacío. Cuando yo hablo en lengua, cuando yo confesé Romanos 10, 9 y 10, yo fui sellado. Cuando yo hablo en lenguas, ese sello lo puedo ver.
Es el único sello que yo puedo tener ahí. Vamos a Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 22. Capítulo 22 y versículo 31. 22, 31. Dice así. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Las palabras de Jehová, dice Salmo, son palabras limpias, como plata refinada, purificada en un horno de 7 veces. Yo no sé si ustedes conocen cómo purifican la plata, la calientan en el horno de tierra, entonces las palabras de Jehová son limpias. Si Dios me dice que su palabra es limpia, y Él me dice aquí en 2 de Samuel que 31, en cuanto a Dios es perfecto su camino, y me está hablando que yo puedo hablar en lenguas, ¿tengo alguna excusa para decir que es imperfección? Cuando Él dice que yo puedo utilizar. Imagínense qué emociones tener los padres de familia cuando oyen la primera vez llorar a sus hijos en el cuarto de delivery. ¿Qué sentiste, Aldo, cuando oíste a Grace llorar? ¿Empezaste a llorar con ella? No creo, dice, pero sí, me palpitaba el que... imagínate con tu hija, imagínate el padre cuando nosotros oramos en lenguas. No es cuando confesamos Romanos 10, 9 y 10. Es cuando hablamos en lenguas por primera vez. Que yo puedo escuchar la voz de mi hijo. Los que son papás, vean. No sé quién. Juan 38, 32. Juancito. Juan, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 32. 8:32. Ya casi llego por ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo conozco las maravillas de Dios y la palabra de Dios dice que yo magnifico a Dios, que hablo misterios, que yo puedo hablar en lenguas, que yo puedo tener un montón de situaciones resueltas, esa verdad me hace libre. El hablar en lenguas me libera no solamente físicamente, sino espiritualmente. Muchas veces nosotros por incredulidad dudamos en hablar en lenguas. Y créanme que ya casi para finalizar, el hablar en lenguas no se le vio a ninguno de los seres que ha habitado este planeta desde que el planeta fue fundado. Para que pudiéramos hablar nosotros en lenguas y tener el acceso directo con el Padre, tuvo que morir Cristo Jesús. Para que yo pueda decir, hay 2 cosas que Cristo Jesús no pudo hacer. Una de ellas es hablar en lenguas. Pecar y hablar en lenguas. Nosotros podemos hacer las 2. Pecamos y ahora hablamos en lenguas. Pero no voy a hablar, no quiero hablar. Dice la palabra que vamos a hacer mejores señales que las que hizo el Cristo. Pero si Jesucristo levantó muertos, Jesucristo sanó enfermos, hizo un montón de cosas. Dice que nosotros vamos a hacer mayores cosas que las que hizo Cristo. Ahora bien, ¿cuál es una cosa que Cristo no pudo hacer y que es mayor en este momento? Es hablar en lenguas. Se mira tan sencillo, pero le costó a Dios un gran dolor de parto el volvernos a tener para que yo solo pueda decir que puedo hablar en lengua, ¿verdad? Ahora bien, después que nos hemos vestido como gladiadores, nos podemos vestir como regalo con joyas preciosas. Aparte de eso, vamos a Proverbios. Proverbios, a la mayoría de mujeres nos gustan las joyas.
y las coleccionamos. Y encima de su armadura Dios le ha dejado joyas preciosas. Vamos a Proverbios capítulo 4. Y lo voy a leer en esta versión que dice, ya casi todos están por ahí porque oigo Biblias todavía. Vamos a leer todo el capítulo, ya, para terminar. Dice, querido jovencito, voy a leer la versión TLA. Queridos jovencitos, cuando su padre los instruía, préstenle atención. Cuando la palabra utiliza padres, está hablando del pronombre en general, no está hablando que tu papá, está hablando de tu papá y tu mamá. Para no decir tu papá y tu mamá, dice el pronombre femenino, masculino. Cuando dice tu padre, está hablando de tu papá y tu mamá. ¿Ok, Hugo? ¿Me entendiste esa parte? Good. Queridos jovencitos, como Josh, right? Ok, queridos jovencitos, cuando tu padre los instruía, presten atención si realmente quieren aprender. Y si no, pues no van a ponerle atención. 2. Yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño, decía Salomón. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo como un collar de perlas y haz lo que te mando como una guirnalda de oro. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides tus joyas en el joyero. Utiliza esas enseñanzas y vístelas con orgullo. Jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca las abandonas, en ella te cuidará y protegerá. O sea, otra parte de la armadura es poner atención a la palabra. La palabra es la verdad. Y si yo puedo hablar en lenguas, cada día sé más sabio y aumentarás tus conocimientos. Los conocimientos, es bueno conocer la palabra. Y son como joyas preciosas. El diablo conoce la palabra de pasta a pasta, pero no tiene sabiduría. La práctica del conocimiento es la sabiduría. Alguien es sabio cuando practica lo que sabe. Yo puedo saber toda la Biblia, pero si no practico lo que aquí está, que básicamente hablar en lenguas para comenzar, no soy sabio, sino que soy necio, según Efesios. Y la palabra necio quiere decir en el lenguaje nacional, porque la palabra necio lo pone muy suavecito en español aquí, pero en realidad en griego que significaba estúpido. Entonces, si yo no entiendo la palabra, creo que en inglés no suena duro, pero en español sí es una ofensa. Si no quieres seguirle a Dios, pobrecito, ¿verdad? Pero te puedo dar la palabra en griego en inglés para que puedas entenderlo un poquito más. 7. Lo que realmente importa es que cada día sea más sabio y que aumentes tus conocimientos. Aunque tengas que vender todo lo que posees, es mejor poseer y vivir en la sabiduría de Dios. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor en Dios. Si haces tuyo el conocimiento y te lo pones como prenda preciosa, todos te tendrán con respeto y quedarán admirados por tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y siempre hacer el bien. 12. Vaya rápido o despacio, no tendrás ningún problema por alcanzar el éxito, porque yo soy tu Dios y escuchas mis conocimientos. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas ni las descuides, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate, sigue adelante, no mires hacia atrás. Yo soy tu retaguardia. Esa gente no duerme hasta que hacen algo malo.
porque son poseídos por espíritus, ¿verdad? No descansan hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisfacen comiendo maldades. Y en vez de beber, festejan violencia que cometieron. 18. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿No se acuerdan que en la mañana cuando sale el sol empieza a salir suavecito? ¿A qué horas está bien caliente el sol? Bueno, como estamos en el hemisferio norte es a las 2 de la tarde. 2 o 3 de la tarde, si estamos en Sudamérica, es al mediodía. A la hora que no se puede ver la sombra uno, porque está bien abajo y el sol está candente, empieza el sol ascendiente, ¿verdad? Entonces, esta es la figura. La vida de los hombres buenos brilla como la luz del día, de la mañana. Va siendo más y más y más brillante. O sea que cuando empezamos, así como empieza el día, bien así despacito, y cuando tenemos la palabra, que imagínense esa brillantez y ese esplendor. 19. La vida de los malvados es todo lo contrario a esa luz brillante. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. 20. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo, no seas sordo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las lucen al cuello y las esculpen en el corazón, porque son remedio para una vida mejor. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, cuida tu corazón, dice tu versículo, ¿verdad? Sobre todas las cosas, cuida el corazón, porque ella es la fuente de vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. No son palabras malas, sino es la decencia que hay en eso. Uno se rebaja, ahí no hay que perder el glamour, ¿verdad? Cuando uno habla joyas y el vocabulario que utilizamos para acusar a los demás y para decir que ese vocabulario no sea algo indecente. ¿Ok? Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta. Afirma todas las acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien y apártate de la maldad. Ahora bien, damas y caballeros, el hablar en lenguas es un derecho legal que ninguno de los seres humanos anteriormente, como Jeremías, como Daniel, como Salomón, como todos esos grandes tuvieron el privilegio de hacerlo. Inclusive el Cristo no lo pudo hacer. Ahora tenemos nosotros en el mundo de los 5 sentidos manifestar lo que Dios es. Y si alguien no sabe hablar en lenguas y al final quiere saber más, nos podemos sentar y puede hablar en lenguas. ¿Quiere liberar su vida? ¿Quiere vivir de acuerdo a la palabra? Revístase de la armadura y no se olvide de seguir orando en lenguas. Dios le bendice.